hablar sobre eso. Y tenemos a un visitante muy distinguido de la Universidad de Navarra. Es el profesor Jaime Urquiola, profesor de filosofía en la universidad, donde ha desempeñado diversos cargos académicos. Ha sido visiting scholar de las universidades de Harvard, Glasgow y Stanford. Es autor de los libros El compromiso esencialista de la lógica moral, la renovación pragmatista de la filosofía analítica, el taller de la filosofía, Peirce y el mundo hispánico, pensar en libertad e invitación a pensar. Y ha sido autor también de numerosos artículos sobre filosofía del lenguaje e historia de la filosofía analítica, metodología filosófica americana y pragmática. Es director actualmente de la revista Anuario Filosófico. Desde 1994 ha promovido en Navarra un grupo de estudios marcianos para impulsar la traducción y el estudio de la obra de Charles Peirce. Ha sido presidente de la Charles Peirce Society. Desarrolla en la actualidad un amplio proyecto sobre la jurisprudencia europea de Peirce. Sin más preámbulos, cedo la palabra al profesor Urquiola. Muchísimas gracias. Si no va en contra de sus costumbres, daré mi charla de pie, porque así no me duermo. No importa si alguno de ustedes se duerme por la hora. Yo no estaba comiendo en la cafetería de aquí estupendamente, entonces alguno ya me ha anunciado que podría tener. Agradezco muchísimo la invitación del seminario Semiosis y Significación para venir esta tarde al Instituto de Investigaciones Antropológicas y hablar de una cuestión que me parece muy importante y que puede interesarles, y aunque no siendo expertos en este señor Charles Sanders Peirce, que es un filósofo del siglo XIX para el siglo XXI, como les contaré, me parece que podemos sacar algo en claro de esta sesión. El objetivo de mi presentación es triple. Por una parte, pretendo mostrar con alguna precisión cómo la filosofía de Peirce ofrece una explicación satisfactoria de la articulación de realidad y ficción en la creatividad humana, frente a los dualismos simplistas de cuño saussuriano, estructuralista, todavía en boga. Como ha afirmado Santaella Braga, una famosa semiótica de Brasil, la semiótica peirciana no es una pirotecnia terminológica, sino que consiste cabalmente en una ética del intelecto, en el anclaje de la reflexión en la complejidad de los fenómenos comunicativos de la vida humana. Por esta razón, para la semiótica en cuanto disciplina, como ha insistido Umberto Eco, el discurso filosófico no es ni aconsejable ni urgente, sino sencillamente constitutivo, esencial. Un segundo objetivo es el de denunciar una vez más la insuficiencia del cientismo contemporáneo para dar cuenta efectiva de la creatividad, que caracteriza típicamente la actividad de los seres humanos, sus relaciones comunicativas, entre las que la ficcionalidad ocupa un lugar preeminente. En tercer lugar, a modo de conclusión, querría apuntar algunas líneas de una antropología peirciana. Por eso el título es Realidad, Ficción y Creatividad, y después he puesto un subtítulo que es Hacia una antropología peirciana o pragmatista. De acuerdo con estos objetivos, distribuyo mi exposición en tres partes. 1. La articulación de realidad y ficción en Peirce. 2. El estatuto de la creatividad y el cientismo contemporáneo, para terminar con
un esbozo de la antropología peirsiana. Vamos a por la primera sección. Peirce era un filósofo en el sentido tradicional del término, pero era un filósofo científico que deseaba que los métodos de las ciencias fueran modelo para la especulación filosófica. Para el fundador del pragmatismo, la diferencia entre ciencias y filosofía no estriba en el método, sino en la diversa experiencia en que se apoyan. La ciencia se apoya en la experiencia especializada, en los experimentos, la filosofía en la experiencia común y ordinaria que tan a menudo pasa inadvertida. Por su experiencia profesional de años, de 30 años, Peirce trabajaba como científico en el United States Coast Survey, que es la primera agencia de investigación norteamericana. Para los que no le ubican, Peirce 1839-1914, y sus años de trabajo científico más activos son entre 1865 hasta 1885, la parte científica, y ya después trabajando jubilado en su casa, escribiendo sobre su reflexión. Por su experiencia profesional de años en la medición de la gravedad o de la luminosidad de los astros en la noche, estaba convencido de que la observación científica tiene dos cualidades esenciales. De una parte, su carácter falible y provisional. De otra, su naturaleza interpretativa y social. Una observación es una interpretación de unas sensaciones, de unos registros, que siempre puede ser corregida, revisada por una observación ulterior o por otra nueva interpretación dentro de una comunidad de investigación. La aspiración más radical de Peirce era la generalización de las leyes que presiden la investigación científica y rigen la generación de nuevos conocimientos a todas las áreas del saber humano y en particular a la filosofía. En contraste con los filósofos modernos, que sostuvieron que tenemos un conocimiento directo e infalible de nuestros propios pensamientos, Descartes, Peirce rechazó tajantemente desde sus primeros escritos el dualismo cartesiano y la tesis empirista del empirismo británico de que el pensamiento es siempre percepción interna de ideas. En este sentido puede entenderse como Hughes, que la historia intelectual de Occidente se escribe desde mediados del siglo XIX en torno al lento pero progresivo rechazo de aquella creencia moderna de que para el propio conocimiento basta solo una mirada interior. La idea del sabio científico recluido en su sillón pensando. En ese proceso la figura de Peirce constituye la piedra miliar de la transformación pragmatista de la filosofía trascendental kantiana. Esto es hacer como filosofía abrochada, ¿sabes lo que he dicho? Siguiendo a Apel, que es uno de los grandes de la filosofía alemana, la filosofía de Kant, la filosofía analítica moderna norteamericana, la piedra miliar o el fulcro o el apoyo de la palanca para transformar ese pensamiento de Peirce, que está entre medio de la tradición filosófica y de la actualidad intelectual. El quicio donde se apoya la reflexión de Peirce está en la noción de signo como aquella relación lógica de estructura triádica. Vamos a hacer un dibujito, acuérdense siempre como la noción de no, está muy bien, no se preocupe. Déjenlo usted. ¿Este es? Alta tecnología. Muy bien. El quicio, el punto de apoyo de la reflexión de Peirce es la noción de signo. Un signo es una estructura triádica, tiene tres elementos. Ponemos un poquito de
terminología técnica, representamen, esto es el soporte físico del signo, soporte físico del signo, representamen objeto, y lo que es novedoso es que en este extremo está el interpretante, el interpretante. Buscaba yo algún signo que resultara compartido, y aquí tenemos. Nos han puesto una botella de agua, es una botella de agua, esto es un soporte físico, un representamen. Esa botella de agua, su objeto es bueno, para dar de beber al invitado entonces yo que soy yo interpreto, esto lo puedo interpretar como un recurso para aliviar mi sed, pero también lo puedo interpretar como la amabilidad de los que me refieren aquí, que me obsequian con agua por si la necesito. No hay una única manera de interpretar un signo, mientras que la tradición estructuralista piensa o sosiriana, que un signo está conectado automáticamente con un significado, mientras que lo importante es advertir que la relación entre el representamen, el soporte del signo, y su objeto es siempre interpretativa, falible. Se puede interpretar de varias maneras. Entonces, el investigador en la naturaleza, el científico, va viendo signos. Antes hablábamos de la interpretación de la escritura maya, de las grafías mayas, y que hasta ahora no está descifrada, hay partes descifradas, otras están desfiguradas. Bueno, porque hay que entender toda una forma de vida. En eso está insertado con unas formas de vida que, si el observador es un artista, pues no es capaz de detectar cómo se inserta eso con la vida de los mayas. ¡Ah, qué bonito el color! Sí. Esto, la estructura triádica, esto es lo más nuclear para nosotros ahora. Después hay una larga tradición de filósofos, entre los que destacaron San Agustín, Juan de Santo Tomás, que abordaron el estudio de la naturaleza de los signos, pero muy probablemente fue Peirce el primero en explorar sistemáticamente toda esta área. Su aportación decisiva no fueron las abigarradas clasificaciones de los diversos tipos de signos. Normalmente a los expertos en semiótica les encantan las clasificaciones de los signos, pero hay poco que aprender en eso, me parece a mí. De hecho, a Peirce le encantaba clasificar, pero yo uso las clasificaciones porque clasificar es una manera de conocer. La tradicional se conoce de dos maneras: una era definir y la otra clasificar. Cuando tú clasificar, ya comprendes un campo, ¿no? Pero no hay que dar mayor importancia a la clasificación como un recurso cognitivo. Bien. La aportación decisiva de Peirce no fueron las clasificaciones de los diversos tipos de signos resultados de su exploración, sino en particular su singular comprensión de la interdependencia de pensamiento y realidad. Esto es realidad, esto es pensamiento. El objeto dependerá, en unos casos, que será más físico o más mental, pero siempre defiende la continuidad entre lo físico y lo mental. Ahora sabes, no quiero adelantar cosas. Frente a quienes afirman la existencia de una brecha abismal entre palabras y realidad, el realismo semiótico peirciano descubre que tanto las palabras como las cosas son signos. Por eso he utilizado como signo una cosa, el agua. No podría usar la etiqueta, que es otro signo, o la marca Bonafont. No puede vender agua llamándolo Bonafont, no puede llamar Malafont, porque la gente no se lo bebería. O veneno, no se puede llamar veneno un agua, ¿no? Es importante el nombre. La realidad concebida como algo independiente de nuestra actividad, la realidad con comillas, como algo distante, ajeno de lo que nosotros hacemos, no es más que una ficción, que un engaño, como lo fue la noción ilustrada de la autonomía moral del individuo. Los kantianos,
el individuo como el ser humano como un individuo autónomo y moral. Todos tenemos experiencia que somos los individuos, estamos interrelacionados en nuestra actividad moral. Pues igual para ellos la realidad, lo que está, por eso se da cuenta que la realidad está imbricada, interpenetrada con nuestro actuar. Las palabras y las cosas comparten una estructura relacional. Ser signo no es una propiedad intrínseca, sino que la significatividad común a cosas, a cosas y palabras es una propiedad extrínseca. Muchas gracias por esa alarma musical, porque nos sirve no solamente para despertarnos, pero nos sirve como ejemplo de que la significatividad es extrínseca. ¿Sí? No es algo que se ha olvidado, es un signo de que quería apagarlo y se ha despistado. Yo esta mañana me quise levantar antes, pero no me desperté media hora después de lo que había previsto, porque no había puesto el on en el despertador. Quería levantarme, no había puesto el on, ¿no? Bueno, muchas gracias por el ejemplo que me ha regalado. De nada. Peirce no niega que haya objetos externos a la mente, sino que niega que haya objetos que no puedan conocerse, que haya pensamientos incognoscibles, esto es, que no sean relativos a la mente. Todo pensamiento se contiene en signos. Los signos se definen no solo porque sustituyan a las cosas, sino porque funcionan como elementos en un proceso de mediación que pone el mundo al alcance de los intérpretes. Los intérpretes, los seres humanos, somos portadores de interpretantes. Cito a Peirce: el signo crea algo en la mente del intérprete, y ese algo que ha sido creado por el signo también ha sido creado de una manera mediata y relativa por el objeto del signo. Todos nosotros hemos oído que ha sonado la alarma en el teléfono. ¿Cuál es su nombre? Rosa. De Rosa, en el teléfono de Rosa. No, esa llamada no solo es el nuevo signo creado en nuestra mente no solamente ha sido creado por el sonido del celular de Rosa, sino por el que le ha llamado. El que le ha llamado a través de ha creado un efecto en nuestras mentes, en todo lo que hemos escuchado, e incluso en esta clase, y ha pasado a ser un protagonista de esta clase. Es cierto, es un nuevo signo. Lo creado en la mente del intérprete, el interpretante en la terminología de Peirce, no es la imagen de la cosa. Nosotros nos acordamos ya del sonido que ha hecho, pero sí de que ha sonado. No es la reproducción sensorial del objeto, sino que toma el lugar de la cosa como el embajador toma el lugar de su país, lo representa en un país extranjero. En este sentido, los signos son siempre ficciones que están en el lugar de la cosa. Los signos son ficciones que están en el lugar de la cosa. El sonido del teléfono de Rosa está en el lugar de su hija, que le está llamando, que ¿dónde has dejado el coche? Que no lo encuentro, estoy en un atraso del tráfico, lo que sea, no sé qué. Nosotros estamos tan acostumbrados que confundimos el signo con su objeto, con su... en lugar de tratar de distinguir esos diversos elementos. En la carta del 20 de mayo de 1911, Peirce escribe a Lady Welby, que es su interlocutora en Inglaterra: es totalmente verdad que nunca podemos alcanzar un conocimiento de las cosas tal como son. Nuestro conocimiento es bastante antropológico, ¿no? Podemos conocer solo su aspecto humano, pero ese es todo el universo que existe para nosotros. Es decir, que somos poskantianos, pero eso definir que las cosas se pueden conocer, a veces no las conocemos de hecho. No sabemos nosotros quién le ha llamado realmente a Rosa, pero podríamos llegar a conocerlo. Era publicidad de la de Movistar, ¿no?
La realidad no es algo dado previo a toda comprensión humana, sino que consiste precisamente en esa singular mezcla en grados diversos de elementos y factores naturales y culturales, personales y sociales en que estriba nuestro vivir. En su memoria, la Carnegie Institution de 1902 advertía Peirce que esta doctrina de los grados de realidad es antigua, pero en los tiempos modernos ha sido olvidada. Añadía, esto es un poquito difícil, pero la raíz cuadrada de -1 posee un determinado grado de realidad, pues, con excepción solo de la de ser raíz cuadrada de -1, todas sus características son lo que son, lo creamos o no, así usted o yo. Un ejemplo de matemática, pues un ejemplo de literatura. Cuando Charles Dickens estaba a mitad de una de sus novelas, no podía hacer que sus personajes hicieran lo que el antojo de un lector pudiera sugerir, sin sentir que aquello era falso. Y de hecho, el lector a veces siente que la parte final de esta o de aquella novela de Dickens es falsa. Incluso aquí hay un grado de realidad aún extremadamente bajo, pero intenta demostrar que hay un cierto grado de sobria verdad en ello, y que es importante para la lógica reconocer que la realidad de la gran pirámide de Egipto, o del océano Atlántico, o del mismo Sol, no es más que un grado más alto del mismo tipo, de la misma cosa. Como toda expresión es en cierto sentido una ficción, las ficciones literarias se convierten en un lugar privilegiado para el estudiar el arte de la expresión. En una perspectiva pragmatista, la realidad de la ficción, su significatividad, estriba en las efectivas regularidades empíricas con las que las creaciones humanas, entre ellas los textos literarios, se asocian. Me viene ahora a la memoria, es un ejemplo desgraciado, doloroso para todos nosotros. Estuve en Chihuahua hace unos meses y me contaban cómo los narcotraficantes imitaban a las películas. En sus comportamientos, en sus venganzas, en cómo iban vestidos, imitaban a las películas. Entonces, ¿no? La realidad, es decir, y no solamente lo que hagan, es decir, no hay frontera entre la realidad vital y la ficción que vive en la imaginación de esas personas y los modelos sociales que organizan en su convivencia o en su falta total de convivencia, en su violencia. La verdadera realidad es pues el campo de proyección de la experiencia que los miembros de la sociedad comparten mediante sus actividades comunicativas, entre las que la literatura, cuya materia prima son las palabras, funciona hoy como factor primordial. Dejadme que os lea un pasaje en el que Peirce sugiere que esta articulación de realidad y ficción no solamente ocurre en la literatura, sino en toda nuestra actividad lingüística comunicativa. Esto lo uso yo mucho en clase, porque además tengo un árbol. Cuando doy yo clase tengo un árbol, y dice Peirce en 1901: al mirar por mi ventana en esta hermosa mañana de primavera, veo una azalea en plena floración. Imagino aquí tienen azaleas también, ¿eh? ¿No? Lleno de azaleas, pues ya se lo... Veo una azalea en plena floración. Dice, no es eso lo que veo. Aunque sea la única manera, es decir, veo una azalea en que puedo describir lo que veo. Pero eso, veo una azalea en plena floración, es una proposición, una frase, un hecho. Pero lo que yo percibo no es una proposición, ni una frase, ni un hecho, sino solo una imagen que hago inteligible en parte mediante un enunciado de hecho. Este enunciado es abstracto, mientras que lo que veo es concreto. Realizo una abducción, un término técnico de eso, es una interpretación, una conjetura, una hipótesis, una interpretación, cada vez que expreso en una frase lo que veo. La verdad es que toda la fábrica, todo el tapiz de nuestro conocimiento es una tela entretejida de puras hipótesis confirmadas y refinadas por la inducción. No puede realizarse el menor avance en el conocimiento más allá de la mirada vacía si no media una abducción en cada paso.
yo miro por la ventana y eso es el representamen. Veo unas manchas. ¿De qué colores son las azaleas aquí? Color azalea, muy bien. Es el nombre. Fucsia. Se parece al fucsia. Fucsia era un biólogo alemán, Fuchs. Dice, representamen, y eso yo lo interpreto como, dice, bueno, pues ha llegado la primavera, me he olvidado de regar las flores. A veces uno ve las flores y me he olvidado de regar las flores. Siempre ese componente interpretativo. Incluso cuando uno de por primera vez reconocer que eso es una azalea es aplicar un conocimiento previo, una imagen previo para identificar esa experiencia que uno tiene. Puede ocurrir que después uno se acerca y va al jardinero y le dice al jardinero, no, esto no es una azalea, es una falsa azalea que aquí se llama no sé qué, aunque sea del mismo color, es distinta porque hay que hacer caso al jardinero. Nuestra interpretación, ¿cuántas veces nos equivocamos? No significa que no conozcamos la realidad, sino que nuestro conocimiento es interpretativo y es falible, pero podemos rectificar y podemos. Así es como se hace la ciencia y así es como vivimos en la vida corriente, ¿no? La forma de lo que quiero destacar es que nuestra interpretación siempre tiene un componente ficcional, falible, provisional. Nuestro conocimiento no es un hallazgo de verdades claras y distintas, aunque esto no significa que sea falso, sino que es falible. Bueno, la forma de vida más genuinamente humana es esta articulación inseparable de realidad y ficción, realidad y semiosis del pensamiento. Al igual que el arco iris es, dice Peirce muy hermosamente, es a la vez manifestación del sol y de la lluvia. El arco iris es real, y uno hace una foto y se contesta, es real, pero depende de la conjunción del sol y de la lluvia. Entonces, igual nuestras frases que pretenden describir la realidad son interpretativas, dependen de las cosas, dependen también de nosotros. Es esa interacción. Ese es el problema central de la filosofía. Es donde Kant dejó la filosofía y es donde seguimos estando ahora. En el fondo, la discusión de relativismo o cientismo materialista. Está ahí, está ahí. Bueno. El grado más alto de realidad solo se alcanza mediante signos. Esta es, a mi juicio, la aportación capital de Peirce, como han destacado Charles Hardwick o Umberto Eco en estos últimos años. Los procesos de significación son procesos de inferencia que tienen de ordinario un carácter hipotético, abductivo en la terminología de Peirce, y no deductivo o directo como pretendía el estructuralismo. Por eso los signos no están anquilosados en códigos, sino que crecen. Esta mañana en la universidad, en FESA Catlán, estábamos hablando y me hablaban, por primera vez en mi vida he oído yo la palabra que ustedes, los jóvenes, usan de güey. Hoy día, güey es una palabra, entre ellos la dicen, es una palabra positiva, cariñosa, pero en cambio en su uso antiguo era insultante. Es decir, que esto es un güey. Bueno, también ahora puede ser insultante, pero mayoritariamente entre la gente joven es por el tono con el que se dice. Esto pasa constantemente en el lenguaje. Entonces, ahora en el diccionario, hasta cualquier diccionario de mexicanismos, no estará esto de güey, porque dentro de 10 años habrá dejado de usarse y se usará otra palabra distinta. La idea de los códigos son anquilosantes, mientras que la comunicación humana es la idea de enciclopedia, defiende Umberto Eco contra lo de código estructural. Enciclopedia abierta a ulteriores significaciones. Y esto de que el insulto pasa a ser una palabra cariñosa, bueno, pasa en todas las lenguas y en todos lados. Y la mamá que a su niño, que le da 2 besos y su niño es un cerdito, y le da 2 besos y tal, pero eso no está insultando a su niño, aunque haya limpiado los restos, pero es todo cariño. Vale. El contraste entre estas dos concepciones tiene una importancia decisiva, porque el que las inferencias cognitivas
tengan una naturaleza abductiva, interpretativa, hipotética, falible, implica que son siempre una interpretación, sea una interpretación instintiva, entre comillas, o mejor dicho, pues transparente, sea fruto del esfuerzo reflexivo. Es en este sentido en el que he coinsistido con palabras de Peirce, en que el signo no es solo algo que está en lugar de la cosa, que la sustituye, con la que está en relación de equivalencia con la cosa, como en un diccionario, sino que sobre todo es algo mediante cuyo conocimiento conocemos algo más, algo distinto del signo. Mediante conocemos algo más. Al reconocer el signo, inferimos lo que significa. El signo amplía así la comprensión, de forma que el proceso de semiosis, que es la interpretación de un signo, llega a convertirse en el tiempo en un proceso ilimitado de inferencias en el que los significados se convierten en unidades culturales y las cadenas de signos en el tejido en el que se enraizan los conocimientos que constituye la enciclopedia de cada ser humano. Pero incluso hay palabras que tienen un significado para uno que no es exactamente el significado para el otro, ¿no? Es obvio. 2. El estatuto de la creatividad y la insuficiencia del cientismo contemporáneo. Como ha escrito Francisco Vicente, profesor en Murcia, la arquitectura del sistema semiótico de Charles Peirce constituye un horizonte epistemológico y también metodológico muy apropiado para referir a él la globalidad del acto crítico literario, pues cosa de tipo humanidades. Por una parte, la definición peirciana de reality, realidad. ¿Qué es la realidad para Peirce? Es aquello independiente de lo que alguien piense o de cualquiera piense, ¿no? Esa idea de pensar la realidad. La realidad es lo que es, independientemente de lo que yo opine, de lo que opinemos todos nosotros, de lo que... Ahora me viene a la memoria y una anécdota yo cuento con mis alumnos en clase. El Ateneo de Madrid en el año 31, la República, tal, se pone a votación la existencia de Dios. Los 40 miembros de Dios, bueno, pierde Dios por 12 votos. Y dice, bueno, a ver, Dios puede existir o no existir, pero lo que sabemos es que si existe, o si no existe, no depende del resultado de esa verdad. Hay muchos temas que la verdad no se puede alcanzar por consenso. Hay otros que sí, de que si cómo mejorar un poquito el tráfico y aparcar, pues vale la pena escuchar a los que saben, y se conseguir un consenso de circular por la izquierda, por la derecha, son temas prácticos de cómo organizar nuestra convivencia. Vale. He dicho, de una parte, la definición peirciana de realidad como lo independiente de que alguien lo piense garantiza el anclaje realista de su semiótica, pero por otra, el lenguaje, la acción humana y el mundo se encuentran inseparablemente imbricados, interpenetrados en los signos. El lenguaje es esencialmente cognitivo, inferencial, es un proceso intencional que se desnaturaliza al tratar de explicarlo en solo dos dimensiones. La estructura triádica de los signos, una definición relativamente clásica que usa Peirce, dice algo que está para alguien en lugar de algo bajo algún aspecto o capacidad, en base a algo, con un ground, basándose en algo, ¿no? Esta estructura triádica motiva que su resolución analítica en dos dimensiones de significante y significado, en relaciones diádicas, es incapaz de apresar el dinamismo esencial que constituye su razón de ser. Cuando uno trata de entender los procesos de significación en dos, en acción, reacción, causa, efecto, significante, significado, se te escurre el fenómeno que quieres analizar como el agua entre las manos, que tú haces cosas y se te escapa.
Es como pretender estudiar la vida humana, la vida de los animales con una caja de mariposas clavadas con alfileres. No, has perdido lo que querías estudiar de la vida, ¿no? Hay un desajuste categorial en el que una y otra vez se incurre en el paradigma científico, o se ha incurrido durante los 2 últimos siglos. De hecho, estas últimas décadas hemos visto el desarrollo, sabrán probablemente ustedes más que yo, también en ciencias sociales, en ciencias humanas, de estos nuevos paradigmas de la emergencia, teoría de la complejidad, teoría del caos, que son maneras más ricas que, perdón, de ver 3 cosas. De ver 3 cosas, de ver la realidad con más profundidad conceptual. Son herramientas conceptuales para entender fenómenos que el modelo de la física galileana o tal es desajustado para entenderlos. Bueno, el planeta de los simios. Lo único que queda de la Tierra es el abrazo de la Estatua de la Libertad en una playa. Pues imagínense que se destruye el Uriosraco. Lo único que queda es esta tarjeta de crédito en la... Llegan unos marcianos con grandes microscopios electrónicos tal, y la encuentran. Microscopios electrónicos llegarían a entender qué es el sistema bancario, el chip, para qué sirve. Bueno, descubrirían los polímeros, los plásticos, bueno, que hay inscripciones. No tienen herramientas conceptuales para reconstruir el sistema bancario. Esto es lo que nos pasa muchas veces cuando aplicamos metodologías científicas de la física para tratar fenómenos que escapan esa red conceptual de la física, en particular la antropología, la sociología. La sociología tiene un grave problema estructural por esta motivo. Yo hace poco, pero sí, de problema. Sí, para Peirce, la espontaneidad. La maravilla de los seres humanos es que a un trozo de plástico somos capaces de asignarle un montón de significados. Y que uno tiene, y uno es rico, y él le da la tarjeta, y uno es pobre. O puede ser pobre, ¿no? A veces lo peor es cuando uno tiene la tarjeta y es pobre, y tiene deudas de la tarjeta. Bueno, pero ¿cómo a un trozo de plástico se le puede asignar tantos significados? Esto es nuestra vida humana, de eso estamos acostumbrados. La espontaneidad es la esencia de la actividad intelectual, dice Anderson. Proporciona la discontinuidad entre pasado y futuro, en la que algo nuevo puede surgir. Por el contrario, la pretensión de reducir el lenguaje a una estructura diádica, produce la eliminación del sujeto, la desaparición del autor de la semiosis, la desaparición del autor de esa interpretación, por tanto, la aniquilación de la novedad. Yo he interpretado esta botella como una muestra de la hospitalidad de la institución, de la amabilidad de la institución. Por si tenía yo sed, ¿quiere preguntar algo? Sí, ¿Está previsto que se pueda interrumpir para preguntar? Sí, adelante. Pero en esta relación significado-significante está en el contexto del sistema de la lengua, entonces, ¿por qué eliminaríamos al sujeto? Vale, no estoy seguro de haber entendido la pregunta. Porque me está diciendo, es que en la lengua no hay sujeto. Yo lo que estoy diciendo es que toda la actividad lingüística es de sujetos interactuando entre sí. La idea de que la lengua no tiene sujeto es una abstracción que nos lleva, diría, pues, a no entender la lengua. No, al contrario, que significado y significante como unidad tiene sentido cuando está en el sistema de la lengua, donde hay sujetos. Entonces, probablemente usted sabe muchísimo más que yo de lingüística estructural. Pero la idea estándar que se dice es que los lingüistas estructurales eliminaron al sujeto en su trabajo, prescindieron del sujeto de las variedades singulares, o el sujeto es un sujeto universal, el francés, de cómo habla el francés y que reconoce como un enunciado bien formado. Bueno, yo creo que es eso, Vale,
yendo a algo muy aquí terre a terre, desde Francia, de todas maneras, tenemos el diccionario famoso ese que te llevamos todos en la cabeza según Ferdinand de Saussure, y ese diccionario todos convenimos en que tiene un enseñamiento, enseñé, etcétera, etcétera. Convenimos en esta rigidez de la que usted estuvo hablando hace un ratín, pero en realidad la otra, aquella que sería la parola, la que no fue llegar a tocar él, pero que sí de alguna manera, sin rebajar a Peirce, porque Saussure no era un filósofo, en la parola tenemos toda esta creatividad de la que usted está hablando del interpretar. Y entonces allí el diccionario ya no es un código fijo, es absolutamente caótico y creativo. La enciclopedia. Pero la enciclopedia de cada instante, de cada momento, de cada día, de cada quien. Y tu creatividad. El proyecto es muy interesante, tiene que ver con la interpretación de la herencia de Saussure, y ha habido diversos niveles de interpretación. De hecho, la manera mejor de interpretarla hoy en día es la semiología de Saussure y la semiótica de Peirce, que convergen y que dicen más o menos lo mismo, de tratar de buscar lo que une, como lo más valioso de ambas tradiciones. Entonces, una es la tradición dominante en el mundo europeo y de lengua francesa, la otra es la tradición dominante en el mundo angloamericano, norteamericano. Pero hay un propósito efectivo, la Asociación Internacional se llama de semiología y de semiotique, de todo junto, y en francés y en inglés el título. Entonces, yo estoy exagerando la contraposición, más que nada desde un punto de vista didáctico, que uno caricaturiza al oponente para darle bofetadas, pero después hay que entenderlo. Quizá la frase clave que puede servir para esto, con perdón aquí de la profesora, yo decía: la superioridad de la teoría peirciana sobre la teoría estructuralista se muestra bien en que mientras para Peirce los seres humanos somos liberados por el lenguaje, para el estructuralismo, como ha escrito John Sheriff, que es un lingüista norteamericano, estamos más bien esclavizados por él. Entonces, son dos metáforas distintas. Para uno piensa que el lenguaje nos libera, el estructuralista piensa que el lenguaje es como una cárcel, como una prisión. Sí. Pienso que hay una cuestión metodológica en eso. Saussure propone significante, significado, pero eso parece lejos de uno. Es una operación afuera, exterior, en cuanto que Peirce coloca: ¿y tú qué pasó en eso contigo? O sea, estás metido en el problema, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces esa es una postura más que parte de la experiencia, por decirlo así, inclusive más existencial, fenomenológica. Exacto. En ese sentido puede parecer menos científico, más vital, más humano, pero es precisamente lo que estamos defendiendo, y que sirve para entender fenómenos más amplios que el lenguaje, como la creatividad artística o la ficción y la literatura, que es lo que tenía aquí en mente cuando preparaba esto. Creo que dejamos en curiosidad que ahora que sea con la exposición para no... Sí, a mí me quedan 20 minutos todavía. Sí. Termino esta sección y otra que es... Vamos a esperar que termine la exposición. El análisis de la ficción y de la libre actividad espontánea de la razón humana, el mismo, iluminan el estatuto de la creatividad. La actividad de la razón es crecimiento, y en ese crecimiento tiene un papel central la imaginación. Cada símbolo es una cosa viva en un sentido muy estricto, no como mera metáfora. El cuerpo del símbolo cambia lentamente, como el buey de antes de hoy, pero su significado crece de modo inevitable, incorporando nuevos elementos y desechando otros viejos. La experiencia humana es más amplia que los signos lingüísticos, pero no lo es la humana racionalidad. No hay palabras ni textos independientes de su comprensión. La racionalidad no es una compleja maquinaria reducible a piezas elementales, sino que la imaginación es la matriz de su capacidad creativa. La pretensión cientista de comprender la racionalidad o la inteligencia humana mediante el estudio computacional de las neuronas cerebrales
puede ser asemejada al estéril intento de averiguar qué es una tarjeta de crédito estudiándola al microscopio electrónico. A mi modo de ver, solo mediante la superación de ese prejuicio ideológico cientista puede lograrse un decidido avance en la comprensión de la actividad creativa humana que se expresa paradigmáticamente en las ficciones literarias. La sutura de la brecha existente entre biología y gramática se encuentra, afirmaba el novelista Walker Percy en su famosa Jefferson Lecture, en la comprensión de la articulación de pensamiento y realidad que acontece en el lenguaje. Él dice en un pasaje, cuando el niño de 2 años mira una flor, agarra una flor en el campo, vuelve los ojos a su mamá, dice, ¡ah, flor! En su conducta se aunan la flor, el sonido, él dice flor, y él mismo como artífice de la unión, uniendo su sonido con la flor y además mirando a su madre. En nuestra cultura se pasa de la biología a la lingüística sin explicar ese salto, que incluso en términos evolucionistas resulta tan extraordinario. Los seres humanos resultan así en unas criaturas divididas sin que se ofrezca una explicación global comprensiva. Esta división se reproduce en esas simplistas dicotomías al uso como ficción y no ficción, subjetividad y objetividad, lo mental y lo material, lo privado y lo público, todavía en boga en la cultura dominante. En la humana capacidad de aunar, de dotar de significado a un objeto, se encuentra el origen mismo de toda creación científica y literaria. La creatividad humana, la capacidad de los seres humanos de nuevas semiosis resulta de imposible explicación desde un cientismo reduccionista. Los más recientes desarrollos en inteligencia artificial muestran también la insuficiencia de las explicaciones computacionales. En este sentido, la semiótica de cuño persiano puede constituirse en un marco transdisciplinar capaz de conferir unidad a la vida intelectual, capaz de reconocer la importancia de la tradición, del desarrollo histórico del pensamiento, incluso en los saberes más especializados, y de dar cuenta así del efectivo progreso de la razón cuando es ejercida solidariamente. Paso a la última parte, que es hacia una antropología pragmatista. La independencia y creatividad del pensamiento de Peirce está marcada principalmente por una nueva corriente filosófica de la que se le considera el fundador, el pragmatismo. Lejos de posteriores interpretaciones erróneas, el pragmatismo constituía para Peirce un método lógico para averiguar el significado de las palabras brutas y de los conceptos abstractos, siguiendo el método experimental por el que todas las ciencias exitosas han logrado los grados de certeza que les son propios. Ese método, aclara Peirce, no es sino una aplicación particular de la vieja regla lógica que aparece en el Evangelio: por sus frutos los conoceréis, y proclama que para conocer el significado de un concepto debemos conocer no su utilidad, como a veces se ha malinterpretado, sino sus posibles consecuencias prácticas. El pragmatismo llegó a convertirse en la filosofía americana más importante de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y el legado pragmatista posee una sorprendente riqueza que todavía en el siglo XXI puede iluminar nuestras reflexiones sobre diversos aspectos de la realidad y ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea. ¿Qué puede decir el pragmatismo acerca del ser humano? ¿Puede ayudarnos un método lógico a comprender mejor una idea tan amplia y compleja como la del ser humano? La semiótica de Peirce es mucho más amplia que una clasificación de los signos. Comprende todo cuanto existe, en cuanto que todo puede ser signo, y sirve de base para una antropología filosófica. Pues para Peirce la idea de ser humano, como todo concepto, es en primer lugar un signo. El ser humano como signo aparecerá desde esa perspectiva como abierto, intrínsecamente social, insertado en una red de posibles relaciones sin las cuales no podría comprenderse qué es el ser humano, qué es un hombre. La característica clave de una nueva antropología persiana es, por tanto, la idea de que el hombre es un signo y que como tal tiene un carácter triádico.
En ocasiones pues se plantea también la cuestión de qué es el hombre. 1866 respondía así a esta cuestión: ¿a qué clase real pertenece ese ser que piensa, que siente, que quiere? Sabemos que considerado externamente el hombre pertenece al reino animal, a la rama de los vertebrados, a la clase de los mamíferos, pero lo que buscamos es su lugar cuando se considera internamente, sin considerar sus músculos, glándulas y nervios, y considerando solo sus sentimientos, sus esfuerzos, sus concepciones. Y hemos visto que cada estado de conciencia es una diferencia, de modo que la vida no es sino una secuencia de diferencias o un tren de pensamiento. En cualquier instante, entonces, el hombre es un pensamiento. Y como el pensamiento es una especie de símbolo, la respuesta general a la pregunta ¿qué es el hombre? Es ¿qué es un símbolo? Es ¿qué es un símbolo? Para encontrar una respuesta más específica, deberíamos comparar al hombre con algunos otros símbolos. Por otra parte, la filosofía de Peirce tiene un carácter innegable anticartesiano. Peirce leyó a Descartes en la década de los 60 y 70 y todo su edificio del conocimiento se levanta, en cierto modo, contra el entramado de la filosofía cartesiana. Para Peirce no podemos comenzar a pensar en un vacío aplicando una duda metódica y fingida en busca de unos fundamentos primeros e indubitables, sino que pensamos a partir de nuestros conocimientos anteriores, de las creencias que llenan ya nuestra vida. Al preguntarnos por el alma o la identidad personal de cada persona, la experiencia nos dice que no está encerrada en el cuerpo, tal y como afirmaba la doctrina cartesiana, de la que Peirce afirmaba que era una respuesta muy estrecha. Leo una cita muy bonita. ¿En qué consiste la identidad del hombre? ¿Cuál es el asiento del alma? Recordad Descartes, la glándula pineal. Me parece que estas cuestiones reciben con frecuencia una respuesta muy estrecha. Solíamos leer que el alma reside en un pequeño órgano del cerebro no más grande que la cabeza de un alfiler. La mayor parte de los antropólogos dicen ahora, 1866, más racionalmente, que el alma está o bien extendida por todo el cuerpo o que está toda en todo y toda en cada parte. Pero, ¿estamos encerrados en una caja de carne y hueso? Miren qué frase más bonita. Cuando comunico mi pensamiento y mis sentimientos a un amigo con el que estoy en perfecta sintonía, de modo que mis sentimientos entran en él y yo soy consciente de lo que él siente, no vivo en su cabeza tanto como él en la mía, casi literalmente, como ediciones de la amistad o del amor. Es verdad, mi vida animal no está ahí, pero mi alma, mi pensamiento atento y sintiente lo están. Hay una noción pobremente materialista y bárbara, según la cual un hombre no puede estar en dos lugares a la vez, como si fuera una cosa. Una palabra puede estar en diversos lugares a la vez porque su esencia es espiritual. Y yo creo que un hombre no es de ningún modo inferior a la palabra en este aspecto. Cada hombre tiene una identidad que excede con mucho lo meramente animal. Necesito un germen de una antropología. Comparando al ser humano con otro tipo de símbolo, tal y como afirmaba anteriormente, en este caso con la palabra, Peirce pone de manifiesto que el hombre no es un espíritu encerrado en un cuerpo. Rechaza así la escisión mente y cuerpo que Descartes legó a la modernidad, por la que la razón aparecía como algo abstracto que se consideraba independiente del cuerpo, que dejaba fuera tanto la experiencia como la posibilidad de partir de la vida y de la que el ser humano se escapaba entre las conexiones lógicas de conceptos y proposiciones. Para Peirce ese es un error del que la filosofía tiene que liberarse. El yo, el alma, no está encerrado dentro de un cuerpo, sino que puede conocer la realidad tal y como es y entrar en contacto con otras mentes. Podemos decir incluso que llegamos a estar en la mente de otra persona cuando llegamos a comprenderlo, cuando ella llega a comprendernos, ¿no? Esta superación del dualismo es posible porque para Peirce materia y mente no son sino dos aspectos de la misma realidad. Dentro de su peculiar cosmología, mente y materia son continuación la una de la otra. Y el ser humano, en tanto que forma parte de ese universo, posee esa misma unidad de mente y materia. En un artículo de 92 titulado La esencia cristalina del hombre, la expresión de Shakespeare, Peirce afirma que la materia es una especialización de la mente y que toda mente participa en mayor o menor medida de la naturaleza de la materia.
Sería un error, afirma Peirce en ese texto, concebir los aspectos psíquicos y físicos como dos aspectos absolutamente distintos. Pues no son sino dos aspectos de una misma unidad. Observar una cosa desde fuera, considerando sus relaciones de acción y reacción con otras cosas, aparece como materia. Viéndola desde el interior, mirando su carácter inmediato como el sentimiento, aparece como consciente. La mente no sería, por tanto, sino un aspecto del ser humano en conexión con todos los demás. La mente es encarnada, tiene en cuenta las circunstancias humanas y particulares. Pero para continuar con el método pragmatista, no basta, si queremos comprender mejor la idea del ser humano, con considerar que este es un signo, sino además hemos de examinar muy brevemente, quiero enfocar hacia el final, las posibles consecuencias a las que ese concepto daría lugar, esto es, a las posibles acciones. El ser humano solo puede ser conocido como hombre a través del componente humano de sus acciones, ha escrito John Dewey, aunque esas acciones impliquen muchos otros componentes y dimensiones. Antes el colega de ustedes ha levantado el dedo. Yo lo he interpretado como que quería hablar y le he pedido permiso al director del seminario para si podía dejar hablar. Lo que le ha hecho es todo un movimiento físico y las neuronas ha movido. Yo no he podido dejar de interpretarlo como algo espiritual. Él ha levantado porque quería expresar una intencionalidad, algo que, como la tarjeta de crédito, si le hiciéramos un escáner, no aparece en ningún sitio la intencionalidad. Pero era obvio para mí y era obvio para todos ustedes. Que cuando estamos diciendo la continuidad de espíritu y materia, estamos diciendo eso. Bien. Por eso, finalmente, me detendré muy brevemente en averiguar qué se entiende propiamente por acción humana, cuáles son las características que definen el modo obrar del hombre, sus condiciones y motivos. ¿De qué otra manera puede describirse un concepto si no es a través de una descripción de la clase de acción a la que da lugar, con la especificación de las condiciones y del motivo? Se pregunta Peirce. ¿Qué consecuencias tiene para nuestras acciones que seamos humanos? Levantar el dedo, levanta el dedo y nosotros lo interpretamos como que quiere hablar. Pues es una convención, unas cosas. Siguiendo a Peirce, quizá lo primero que caracteriza al ser humano racional es que está sujeto a control. La primera característica de la acción humana, de la acción del yo en cuanto signo, es que es autocontrolado. Ha levantado el dedo es porque quiere hablar, es un ser humano que pide amablemente si puede decir algo. Así no se considerarían propiamente humanas aquellas acciones que están por completo más allá de nuestro control. Si uno de ustedes se le cierran los ojos por el cansancio, el aburrimiento, pues no es una acción que esté sometida a control. No se considerarían propiamente humanas aquellas acciones que están por completo más allá de nuestro control, al igual que lo está el crecimiento del pelo y que por tanto no podemos aprobar ni desaprobar. Escribe Peirce, el autocontrol parece ser la capacidad para elevarse hasta una visión ampliada de un asunto práctico en lugar de ver solo la urgencia temporal. Esta es la única libertad de la que el hombre tiene alguna razón para estar orgulloso. El hombre, el ser humano, a diferencia de los animales, puede ordinariamente controlar su comportamiento y la manera de controlarlo es a través de los hábitos. Hábitos, es una de las palabras clave. Los hábitos son para Peirce leyes generales de acción, tales que en una clase general de ocasiones un hombre será más o menos apto para actuar de una cierta manera general. Los hábitos se generan a partir de la propia conducta, pues unos sentimientos críticos respecto de los resultados de las acciones precedentes estimulan los esfuerzos para repetir o modificar esos efectos. Pero también, afirma Peirce, los hábitos pueden originarse a partir de la experimentación en el mundo interno de la imaginación. Leo la última cita que leo. Cada hombre ejerce más o menos control sobre sí mismo, modificando sus propios hábitos. Por eso nosotros somos profesores. Pretendemos que nuestros alumnos adquieran nuevos conocimientos, adquieran nuevos hábitos. Y ejercemos control sobre nosotros mismos, modificando nuestros propios hábitos y la forma en la que trabaja para producir este efecto en los casos en los que las circunstancias no le permiten practicar en el mundo exterior repeticiones de la clase de conducta deseada,
muestra que virtualmente conoce bien el importante principio de que las repeticiones en el mundo interior, repeticiones imaginadas, si son bien intensificadas por el esfuerzo directo, producen hábitos, del mismo modo que lo hacen las repeticiones en el mundo externo. Y esos hábitos tendrán el poder de influir en el comportamiento real en el mundo externo, especialmente si cada repetición va acompañada de un fuerte esfuerzo peculiar que se compara normalmente a dar una orden al propio yo futuro. Pongo un ejemplo. No sabía electricidad todavía cuando escribe esto, pero él cuenta en su juventud que estaban en casa y ahí la luz era un quinqué con cera, algún tipo de producto de la cera con una caña, y se derramó y se produjo un incendio en toda la mesa camilla, y su hermano de 12 años, yo tendría 8 años, se quitó el saco y empezó a apagar con el saco el fuego. Y después le preguntó a su hermano, ¿y esto cómo lo has hecho? Dice, es que lo había pensado muchas veces antes, de que si algún día se ponía un incendio, me sacaría el saco y lo apagaría. Porque si no, no se te ocurre. Pero por eso hacemos pruebas de emergencias en los sitios y el terremotos. La imaginación se puede entrenar para desarrollar hábitos para emergencias. Hay que desarrollarlas. Hay que desarrollar una persona que tienes, en vez de que la imaginación sea un enemigo que vemos asaltantes en todos los que nos cruzamos, tiene que ser un amigo que nos potencia en el autocontrol. Bueno, esto que estoy diciendo es algo que hacemos típicamente los seres humanos, el utilizar nuestra imaginación para experimentar, una anticipación. La imaginación para nosotros es parte de la experiencia, es parte de la realidad en la que vivimos, no es un sentido de una ficción. La ficción y realidad están articulados. Termino. Mediante los hábitos el hombre es capaz de controlar y modificar su conducta futura. Los hábitos representan la suma del pasado porque son fruto de procesos semióticos anteriores y determinan a su vez cómo nos comportaremos en el futuro o cómo nos comportaríamos en determinadas circunstancias. Así, el hombre en cuanto signo aparecería como un conjunto de hábitos a través de los cuales crece. El hombre es un manojo de hábitos, afirma Peirce, y el intelecto consiste en la plasticidad del hábito. La mente nunca alcanza algo más allá de lo cual no pueda progresar. Siempre se puede pensar más. Pues sin sitio para la formación de nuevos hábitos, la vida intelectual llegaría a un rápido final. La idea de ser humano descansa, por tanto, en la capacidad de ejercer control sobre uno mismo, de integrar todo bajo la razón a través del desarrollo de hábitos, a través del crecimiento personal. Debo terminar ya. Me parece que lo que he apuntado permite aventurar rapsódicamente que el pensamiento de Peirce, proseguido con rigor y hondura originarios, proporciona un marco conceptual capaz de aunar la razón teórica y la razón práctica, radicalmente escindidas tanto en el formalismo y positivismo de la ciencia contemporánea como muchas veces en los deconstructivismos literarios de las últimas décadas. En particular, estimo que el estudio de la creatividad humana en sus diversos órdenes temáticos, científico, artístico, literario, resulta un campo privilegiado para progresar en la comprensión de la dimensión esencialmente comunicativa de la vida humana y, por tanto, permite entender con más riqueza integradora al ser humano. Muchas gracias por todo. Ahora los artistas pueden desarrollar y expresar sus signos y sus lengueros, soltar las lenguas. A mí me surge una duda. Él habla de pragmatismo y yo veo que hay una cuestión muy profundamente filosófica. Entonces de pronto como que entro en duda o en Muchísimas gracias por sus preguntas. El pragmatismo lo veo que tienes el nombre, dice mi maestro, porque pragmatismo es utilizado como insulto para
hablar de los políticos. Es un político pragmático, significa que él se va cambiando de saco conforme le conviene, o va haciendo encuestas a ver qué quiere la gente y promete esto y eso para no, esto sería llamado el pragmatismo vulgar. No estamos hablando del pragmatismo filosófico, que es un movimiento, una tradición de pensamiento fundada por Peirce. Los personajes importantes son William James, el hermano de Henry James, que es fundador de la psicología contemporánea, John Dewey, que tuvo cierta influencia en México, que ahora en enero, me dijo ayer Memo Hurtado, el director de investigaciones filosóficas, van a hacer un congreso sobre Dewey en México, aquí al lado en el instituto. Otros autores ya menos conocidos son Josiah Royce o Santayana, nacido en España, o ustedes sí conocerán Mead, que es Herbert Mead, que es uno de los de la sociología, teoría de la acción, interaccionismo, simbólico, escuela de Chicago. Entonces, estos son los pragmatistas clásicos. Los pragmatistas actuales, son los nombres más famosos son Hilary Putnam, que sería el más parejafina Peirce, o Richard Rorty, que tuvo unas conferencias aquí en el Instituto de Investigación hace 3 años, murió en el 2007, hace 4 o 5 años, y él vino con mucha ilusión. Rorty es más, puede parecer como más escéptico, relativista, desconfía de la posibilidad de un conocimiento de la realidad. Es una posición compleja, no se puede decir que Putnam es el bueno y Rorty el malo. Los dos eran muy buenos amigos y no recuerdo una vez tuvimos una conversación, un debate, estaban ellos dos discutiendo sobre que estaban de acuerdo en un 90% y había un 10% en el que estaban de desacuerdo. Entonces, si uno se centra en el 10% de desacuerdo, parece que digan exactamente lo contrario, pero dicen lo contrario sobre ese 10%, en todo lo demás está. Entonces, hay una renovación, un resurgimiento del pragmatismo en las últimas décadas, desde 1990 en Norteamérica, y eso está llegando de todos lados. Aparte, también en Europa hay Habermas, por ejemplo, está en una posición neopragmatista, y esto no solamente en filosofía, sino en muchas otras áreas, saberes. Es decir, el pragmatismo está de moda ahora. Si uno quiere acercarse, ¿qué recomendaría usted para alguien no filósofo y que quiere entender el pragmatismo? Yo recomendaría el libro de Luis Menand, El Club de los Metafísicos. Luis Menand está en castellano, ahora no recuerdo, Destino. Fundador Destino. Se titula El Club de los Metafísicos, una historia de las ideas en América. Esto es un libro que se puede leer como una novela, es de 700 a 800 páginas, pero que sitúa muy bien los principales y da mucho contexto biográfico de Peirce, de Oliver Wendell Holmes, que es un jurista muy importante para los Estados Unidos, para esta tradición, William James, John Dewey, y después otros cuantos autores posteriores, para entender qué es el pragmatismo. Entonces, el pragmatismo es una filosofía que nace de la Guerra Civil Norteamericana. La Guerra Civil Norteamericana fue, como han visto en las películas, tremendamente sangrienta. Murieron de orden de 1 millón de personas y muchos heridos. Y en su origen hay unas diferencias ideológicas, el abolicionismo y más cosas. Y en el fondo no puede ser que por ideas, nosotros que hemos venido de Europa precisamente para evitar esos conflictos ideológicos, religiosos de Europa, acabemos reproduciendo aquello de lo que hemos huido. Tenemos que encontrar un medio para resolver nuestras diferencias democráticamente, pacíficamente. Claro, esto parte de entender que las teorías son artefactos creados en nuestras mentes, por tanto son falibles, y el progreso consiste en ir refinando nuestras teorías de cómo hay que organizar la convivencia, de cómo hay que pensar. Bueno, eso podría estar durante horas hablando de que yo soy muy pragmatista, pero hay un pragmatismo vulgar que tiende a parecer relativismo.
Lo que estoy diciendo es que hay un pragmatismo que en absoluto es relativista. Sí que defiende el pluralismo, es decir, que hay diversas maneras de pensar acerca de las cosas, pero que discutiendo, contrastando los experimentos, al final somos capaces de descubrir que un parecer es mejor que otro. Bueno, muchas gracias por la pregunta y perdón que la respuesta haya sido tan larga. Las próximas serán más breves las respuestas. Adelante. Me pareció que la conferencia fue muy buena, profesor. Muy interesante, sobre todo porque usted está tratando, proponiendo una especie de antropología que podría derivarse de la obra de Peirce, ¿no? O sea, que tal vez no hay... está sugerida, sí, pero hay elementos antropológicos ahí, ¿no? Y que creo que entender esos elementos antropológicos son la base para entender las cuestiones sobre el conocimiento, ¿no? Y sobre la expresividad humana y todo eso. Entonces, y en realidad no es una pregunta, es solo un comentario, porque yo he leído a otro autor que es un sociólogo, Norbert Elias, y me parece que hay varias cosas que usted menciona que encajan muy bien. Yo lo sentía, sobre todo comparando a Elias con Dewey, pero veo que usted lo dice. Lo que usted dice también lo sostendría Elías, ¿no? Elías precisamente hace un análisis en donde dice que hay una concepción que le llama, que puede ser antropológica, y a esta concepción que precisamente trata de explicar qué es el hombre a partir de su cuerpo nada más, por ejemplo, y la identidad, como buscando el límite, ¿no? El límite de cada uno de nosotros, y dice, y a esa concepción le llama el homo clausus, ¿no? Si pensamos en esta visión idealizada del ser humano como algo que está dentro de su cuerpo y la piel es su límite, esa concepción le llama el homo clausus, no nos permite entender la sociedad, no nos permite entender cómo surgen pues el carácter y la convivencia, y no podemos entender la sociedad ni al hombre mismo, ¿no? Entonces creo que usa este concepto que se parece mucho al de Peirce, homo clausus, un hombre encerrado, ¿no? Y él hablaba de un homo abierto, ¿no? Un hombre abierto. Y él también precisamente habla y cuando menciona usted el autocontrol, ¿no? El autocontrol, precisamente dice Elías, lo característico de Elías es que dice, este autocontrol va variando a lo largo del tiempo, ¿no? En las diferentes sociedades, en la historia de la sociedad, lo que él le llama el proceso de la civilización, estos rangos de autocontrol van variando, porque la sociedad ejerce, digamos, una presión sobre el individuo, y los individuos interiorizan esas presiones externas y acaban por autocontrolarse. Pero eso, digamos, nos dice cómo es el carácter de una persona en un momento dado, y como dice usted, en sus experiencias, en su convivencia, reproducen esa sociedad, reproducen digamos, formas de convivencia, ¿no? Pero estos niveles de autocontrol van variando a lo largo del tiempo. Entonces, me parece que ahí es, digamos, muy parecido a lo que dice Peirce, solo que desde una perspectiva, digamos, sociológica y sociohistórica, ¿no? Me parece del todo pertinente todo el comentario de Ricardo Laviada, y solo quiero decir una cosa breve, una sugerencia bibliográfica. De quien tenga interés en la sociología y el pragmatismo, el libro de Hans Joas, que se titula así como La relación del pragmatismo en las doctrinas sociales. Pragmatismo y teoría social. Es impresionante, es buenísimo. Nadie ha superado, es una persona excepcional. Pero todo es un tema muy importante para mí, o muy interesante, que es la recepción del pragmatismo. La antirrecepción del pragmatismo en Alemania. Es un tema muy... Y el nazismo, un tal Baumgarten, y un cuñado de Weber, que es un centatón. Pero el pragmatismo, la filosofía norteamericana, que llegó a Europa con gran entusiasmo en la primera década del siglo XX y en la segunda, desaparece con la Primera Guerra Mundial. Pero desaparece en la visión, pero hay buena parte, o tiene una extraordinaria influencia en Bergson, pensadores vitalistas, Ortega y Gasset. Están los libros suyos de su biblioteca, de William James, subrayados y anotados.
Él siempre que habla de William James habla mal, siempre que habla del pragmatismo americano habla mal. Perdón que yo me meta con ustedes, es como Vasconcelos. Vasconcelos siempre habla mal de John Dewey y después le está copiando, está diciendo lo mismo que él. En unas cuantas copias. Tengo una tesis doctoral sobre John Dewey en México y es muy impresionante. Esto pasa mucho, que uno con aquel que se pelea acabas imitándole. Esto es terrible, que uno acaba asemejándose a sus enemigos, ¿no? Por eso no hay que tener enemigos. En esa línea va justamente mi pregunta. ¿Hasta qué punto es un dualismo, ¿sí? Identificar la propia postura en contraposición al otro? Y que el otro de alguna manera se nos muestre como alguien agresivo, como el enemigo a vencer, además teniendo elementos un tanto lejanos de lo que es ese otro. Porque a mí me parece que tal vez el problema no tenga que ver, ¿sí?, con que en una tradición, ¿sí?, hay una tradición dual del signo y en la otra triádica, sino más bien en este tipo de dualismo, ¿no? Porque también del otro lado, del lado de los lingüistas o del lado de los físicos, se comete exactamente el mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo quisiera como tratar de precisar, porque por ejemplo, uno que viene de estas disciplinas, yo soy matemático, me formé en la Facultad de Ciencias, soy lingüista, me formé en la Escuela Nacional de Antropología, y de alguna manera he crecido en dos tradiciones, y en los dos lugares, con lingüistas y matemáticos que justamente hacen una labor para concientizar tanto al lingüista como al matemático de no tener esta visión cientificista. Sin embargo, en el momento en el que uno ejerce su propio quehacer y trata de ampliarse, ¿sí?, en una esfera que no es de su propio quehacer, de repente se le juzga a uno como cientificista o se le juzga a uno como aquel que es el enemigo a vencer. Entonces, yo considero ese problema delicado. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Yo, aunque estoy del todo de acuerdo con lo que han dicho, lo que le daría una defensa del trabajo interdisciplinar. Es casi imposible que uno mismo sea interdisciplinar, porque uno tiene la cabeza ahormada a una manera de pensar, una tradición, y si uno primero ha hecho una carrera, después si uno tiene una familiaridad con los términos, pero uno tiende a pensar desde su propia experiencia, desde su propia. En cambio, el trabajo interdisciplinar. Y esto, a mí me encantó una conferencia que oí a Evandro Agazzi, que viene conferencia por aquí, porque está casado con una mexicana, Araceli, y habla perfectamente castellano, donde decía que solamente es posible la interdisciplinariedad cuando hay un problema que se comparte, que se siente como tal problema, y uno es un matemático, el otro un lingüista, el otro un computacional, el otro, y que desde cada uno pueden aportar cuál es su pequeña parte para solucionar ese problema. Todos no podemos saber de todo, el saber está muy fragmentado. Ahora, yo que digo siempre a los proyectos interdisciplinares, lo importante es que vosotros seáis capaces de comer juntos o de beber cervezas juntos, por lo tanto sois capaces de escuchar los unos a otros. Pues si no, es que cuesta mucho trabajo escuchar. Es decir, y entender a un matemático, pues hay que dedicar horas, y hay falta muy buena voluntad y bastante cerveza para decir, bueno, tal esto, y al final uno, bueno, le entiendo bastante, y sobre todo le tengo cariño, y lo que no entiendo yo lo entiende, y estamos dispuestos a ir al mismo camino. La convergencia de pareceres no es exactamente una discusión racional, lógica. Entran los aspectos más afectivos de trabajo en equipo, de concurrir los esfuerzos en una misma dirección. Eso es lo que es enriquecedor. Yo me dedico a la American Philosophy, filosofía norteamericana, y soy admirador de los Estados Unidos, pero creo que unas cosas, y tiene muchos defectos, pero unas cosas que nos pueden dar ejemplos de trabajo en equipo. Y y allí en las universidades norteamericanas se asocian con sus enemigos para llegar más lejos. En vez de dedicar el tiempo a pelearse con su enemigo, que es lo que hacemos en España, se asocia con el enemigo para hacerse con el poder. Adelante. Gracias y perdone. Me ha parecido muy importante cuando usted empleó la palabra espiritualidad trabajando a Pierce.
a pesar de mi facha francesa, estoy completamente con Peirce, porque Peirce nos puede llevar al caos y a la complejidad y a todas las lecturas postestructuralistas, deconstructivistas, etc. Pero en ese momento en que dijo usted espiritualidad, recordé a nuestro amigo Mijaíl Bachtin, que no es ni anglófono, ni francófono, ni siquiera hispanófono. Creo que hay una lógica que Michel Serres, I'm sorry it's French, que Michel Serres llama la del tercero incluido. Y entonces, en ese instante, la propuesta filosófica de Serres, que no es la amigabilidad, es con ese concepto que podemos trabajar el blanco y el negro en su fusión, que sería un acercamiento a cierto tipo de realidad que es mucho más tranquilizador que el que tú estabas tratando. Entonces es la tercera, y creo, me preguntes para usted, creo que el pragmatista que nos habla del tercero incluye Zader, que creo que está aún vivo en California. Zader, Z-A-D-E-H, que no es, que creo que es el original del centro de ahí de la C menor. A ver, creo que ahí estamos hablando en lógica de esta tercera inclusión, que sería una propuesta de paz, una propuesta filosófica de amigabilidad y de espiritualidad. Entonces, dos cosas. Una, ayer me comunicaron, hace 3 días, que la nueva vicepresidenta de la sociedad de Charles Sanders Peirce Society es la profesora de París, Claudine Tiercelin, que acaba de entrar en el Collège de France. El año próximo tendremos como presidenta a una francesa en la Sociedad de Estudios Persianos. 2, yo no sé nada me parece que este autor, ¿usted mencionaba? Michel Serres, sí, el del Hermes, el Hermes que te comunica por todas partes. A mí me ha parecido maravilloso lo que nos ha hecho la amigabilidad. Yo no sé nada de este autor, no lo he leído, pero hay una buena sintonía con lo que yo he dicho. Lo que dice, mucha gente está diciendo más o menos este tipo de cosas. Ni Peirce no es un profeta en el desierto. Hay mucha gente que ve la insuficiencia del relato cientista contemporáneo, sobre todo para dar cuenta de las ciencias sociales o de nuestra propia actividad científica. Me extiendo un momentito, otra cosa colateral, es el tema de la libertad humana. Al contestar esta pregunta, puedo ir por un sitio y puedo por otro. Yo tengo experiencia de mi libertad. Lo impresionante es que la tradición dominante en la filosofía norteamericana actual es el naturalismo, que es un nombre un poquito más sofisticado que el de materialismo. En este momento el corazón, el motor de esto es la neurofilosofía. Neurofilosofía, mente y cerebro. Es decir, la mente como un fenómeno que sobreviene a la actividad cerebral. Y hay bastante gente sensata como nosotros que dice, bueno, la libertad humana es un espejismo cerebral. Una imagen, un espejismo, un engaño. Para mí es un dato fehaciente la libertad mía. Es decir, que hay dos cosas, el cielo estrellado y la norma moral, la experiencia de la libertad. Por eso yo digo, hay que acudir a fenómenos como la creatividad. Creatividad científica, creatividad literaria, fenómenos que ahí están. Y que, esto no es simplemente una mera actividad neuronal. Nuestro colega ha tenido que poner en función sus neuronas para levantar el dedo, pero ha levantado el dedo porque quería hacer una pregunta, que estaba atascado con una duda. Necesitamos que nuestra trama conceptual no elimine de nuestro análisis aquellos aspectos más vitalmente humanos, que son los únicos capaces de dar más sentido a nuestra actividad, como la tarjeta de crédito, mirar al microscopio. Es que si no nos pasa lo del chiste del borracho que está buscando las llaves al lado de la farola. Y bueno, pues si se le ha caído a la salida del bar, bueno, pues que aquí es donde hay luz.
No, es decir, que las llaves donde se han caído es ahí, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, que entonces, nuestras herramientas, hay muchos autores, en Francia en particular, que han publicado cosas muy relevantes en esta línea, ¿no? Yo de Sade no sé nada, salvo que es uno de los autores importantes en la lógica borrosa, en la fuzzy logic. Pero es un intento de lo mismo, de explicar fenómenos actuales con una nueva lógica en el que admita grados entre verdad y falsedad, situaciones borrosas, una lógica más humana. Había otra pregunta, Ayala. Extensa también, temas interdisciplinarios, históricamente también tan amplia, tan coherente, seguramente tiene la desventaja para el expositor que da cabida a muchas preguntas, a muchas reflexiones. No es una simple pregunta, pero sí una reflexión, por experiencia, no solo con trabajo en el campo del método científico, y que lo he hecho más bien en esta dirección de Peirce, aunar todo lo que es método científico y que han hecho mis alumnos y que siguen haciendo las distintas disciplinas, no solo de manera interdisciplinar, sino inter y transdisciplinar. Su trabajo filosófico también nos ha entrado un poco, pero filtrando todo esto en estas disciplinas. Mi preocupación no va en este sentido, que si lo tratamos, sino en otras cuestiones que ha mencionado, sobre la preocupación también de hacer, sus palabras, más globalizante esta filosofía, que abarque más todos estos problemas. En ese sentido, no puedo dejar de pensar que en estos últimos siglos, los 4 o 5 siglos, la ciencia han estado recargadas, sobre todo en los últimos decenios, recargadas de ideología. Y en el campo de la antropología en particular, de lo que ya claramente, incluso les he mencionado, se ha destacado, se ha refutado el aspecto ideológico, tanto de los ingleses con su colonialismo como de los americanos. Y de acá, en el campo de la filosofía, es donde menos se ha mencionado en otras etapas, pero no recientemente, esta influencia, no me refiero a perversa, pero hay cierta influencia de las ideologías en la filosofía, lo que restringe su campo de acción. No hablemos de casos específicos, hay muchos de la escritura Entonces, yo apelaría a entender el falibilismo es, en vez de pensar en el que habla una lengua como una persona sola, en pensar en una situación comunicativa. Y cuando uno está hablando con su hijo, con su cuñada, con su vecina, ¿cuántas veces uno dice una cosa y la otra persona entiende la contraria? Es una comunicación que es frágil, que es falible. O muchas veces que uno dice una palabra que es la palabra equivocada, pero el otro entiende la que él quería decir, aunque haya dicho, porque se nos olvidan los nombres, y dices, a los nietos, los abuelos siempre confunden los nombres, pero ya están acostumbrados, ¿no? El uso comunicativo del lenguaje humano constantemente es falible en ese sentido, que es frágil, que no está estableciendo proposiciones necesarias en todos los mundos posibles. Esa es la idea del falibilismo. Pero que nos podemos dar cuenta de que nos hemos equivocado y que rectificamos. Eso lo he visto yo estos días aquí conduciendo
no yo, sino cuando me llevaban por los atascos, las carreteras, uno está constantemente rectificando de dirección para llegar al destino. Esa acción es falible. Uno dice, por aquí estará vacío, y de pronto encuentras un gran atasco. Esto no es un fallo tuyo como conductor, sino que la comunicación está obturada por los coches. Destacar el tema del falibrismo en la acción comunicativa. El segundo comentario he apuntado en defensa de... Para Peirce, la primera regla de la razón, y en el fondo la única y la más importante, es no dejarse llevar por lo que uno tiende naturalmente a pensar, por uno tiende automáticamente a pensar, porque me lo han dicho en mi casa, porque me lo ha dicho mi madre, porque se ha hecho siempre, por esa tradición. Para él la primera regla de la razón es cuestionar lo que tenemos naturalmente a pensar y cultivar nuestras inquietudes. Dicen, todas las paredes de las universidades hay que poner "Do not block the way of inquiry", no bloquees el camino de la investigación. Cuando algo te inquieta, decir, vamos a estudiarlo, vamos a pensarlo. Pasó, le digo, Peirce fue toda su vida un desubicado. Lo echaron de la universidad, estuvo arruinado, desubicada porque no se atenía a la mayoría. Y esa es la tradición más típica de los filósofos. Bueno, yo como quizás soy uno de los pocos filósofos aquí presentes, pero a mí me avergüenza pues el discurso de Heidegger cuando asume el rectorado en la Universidad de Friburgo, ¿no? Uno lo lee y uno se le cae la cara de vergüenza. Es un tema muy... Yo no me he dedicado nunca a Heidegger precisamente por este asunto. Es un tema anecdótico, para otros es un tema complicado. Un día me decía Hilary Putnam, no, es que Heidegger, él es judío, Hilary Putnam, Heidegger no me interesa. No me interesa. Pues diría que es uno de los... En el futuro todos los saberes sean como unas partecitas de eso. Pero hay muchas tensiones en su propia construcción. Por eso a mí me parece que hay claves muy ricas, pero la pretensión de un filósofo del siglo XIX de que se tenga un sistema de filosofía no es factible. No es factible. Es decir, la idea de un pensamiento sistemático, es como una máquina de resolver problemas. No hay, eso es inhumano. A un matemático siempre le gusta encontrar una máquina de resolver problemas, pero en el fondo las matemáticas es un campo en el que quien no comparece es el ser humano, y a veces por eso nos gustan tanto, porque no tienen problemas humanos. De hecho, es tan bonito hacer problemas, resolver esas cuestiones. Entonces, yo diría, para mí ese es que él tiene una pretensión sistemática que no lo consigue. Yo creo que es. Y el otro punto es que a veces él es un hombre de su tiempo, y lo que él dice es muy difícil entenderlo desde ahora. Meterse en la ciencia de su tiempo. Él es un hombre que está siempre experimentando con lo que piensa. Y es muchas veces muy difícil saber si él sostiene esto o sostiene lo contrario, porque trata de entender la otra posición y ver cuáles son las razones de la otra posición. Entonces, no es un autor fácil de estudiar. Pero por eso, si uno lo descubre ya de mayor, es fascinante, porque te da que pensar. Con Friedrich Ricker da que pensar, te sirve como intervante más leyendo y tal. Es un estímulo para la vida intelectual personal. Esto sería mi respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ya casamos mucho, profesor.